Sé que este mundo no es nuestro hogar. Solo es un campamento. Solo estamos de paso. Pertenecemos a un reino diferente y si escuchamos con atención oiremos el sonido de un ritmo distinto. Marchamos al son de un ritmo diferente. Nuestro reino está totalmente de cabeza. Los primeros son los últimos. Los pobres son ricos. Los pequeños son grandes. Los débiles son fuertes. El siervo es el líder. Y sé todo eso porque viajo por este mundo regularmente y tengo la oportunidad de ver grandes actos de bondad realizados por siervos muy humildes. Veo una valentía enorme. Veo una fe sorprendente. Y sé que habrá grandes sorpresas en el cielo cuando descubramos quiénes eran realmente los héroes entre nosotros. Permítanme contar la historia de uno de esos héroes. Durante la gran hambruna de Etiopía, las personas no solo morían de hambre, sino que fui testigo de la valentía de la Iglesia de Etiopía durante la persecución que la sometió el gobierno comunista. Las iglesias eran tomadas, sus puertas clausuradas, se volvió ilegal reunirse para adorar, ilegal ser sorprendido orando, ilegal abrir o incluso poseer las Escrituras. La Iglesia pronto se vio obligada a operar clandestinamente. Pastores y evangelistas eran perseguidos, golpeados públicamente y encarcelados. Durante aquellos años me reuní varias veces con los líderes de la iglesia en Etiopía secretamente, a altas horas de la noche. Necesitaban ser alentados, necesitaban oír del resto de nosotros lo que ocurría en el mundo. No era inusual que ellos pusieran una Biblia oculta en la mesa frente a mí y preguntaran, pues, ¿qué le ha estado diciendo Dios? Yo les hablaba durante una hora, basándome en las Escrituras, y al devolverles la Biblia, veía sus ojos anegados de lágrimas, sus espíritus habían sido colmados, pero volvían a sacarla una hora después y decían, ¿qué más le ha estado diciendo Dios? Y hablábamos durante horas en la noche. ¿Qué seres tan ávidos, tan valientes? A menudo me pedían que concluyera en oración esas sesiones y al mirar por la habitación veía las heridas, veía los huesos rotos, veía las cicatrices. Y me sentía como un muchacho entre hombres, el menos digno en la habitación por mucho de estar guiando la oración. Un día estaba en la ciudad de Sodu, en el sur de Etiopía, y conocí a un notable hombre de Dios, Tadessa Asai, un pastor que no renunció a predicar el Evangelio. Enfurecía a los comunistas, había sido golpeado una infinidad de veces, pero él no renunciaba. Parecía que su especialidad era predicar en funerales, lo cual era ilegal, y los comunistas sabían dónde ubicarlo, porque siempre era él quien oficiaba en los funerales. Y había muchos funerales en ese entonces, como podrán imaginar. Los comunistas finalmente se hartaron de Tadessa, lo apresaron y lo encerraron en prisión. Y él pensó, estoy en prisión, no podría caer más bajo, así que ¿por qué detenerme ahora? Y predicó el Evangelio al resto de los prisioneros. Enfureció aún más a los comunistas que dijeron, ¿saben qué? No solo tenemos que callarlo, tenemos que convertirlo en un ejemplo para silenciar a todos los demás que se atreven a seguir al tal Jesús. De modo que decidieron que ejecutarían al pastor. Se dispusieron a electrocutarlo en la plaza pública de Sodu. No tenían una silla eléctrica para oficialmente llevar a cabo electrocuciones, así que tuvieron que improvisar. Y fabricaron un artefacto rudimentario con aislantes eléctricos en un árbol, dejando caer los cables desnudos. Tadessa tenía que colocar sus manos en los cables, enredarlos en sus muñecas y tomarse de ellos. El pastor estaba de rodillas en la plaza mientras se pronunciaban discursos ridiculizándolo y promoviendo el comunismo. Le dieron a ese pastor un momento para entregarse de nuevo a Dios si eso quería hacer y encendieron el interruptor. Y ¡psss! Los fusibles de toda la ciudad se fundieron, se apagaron las luces. Había humo y chispas en todas partes, pero allí estaba él con vida. Así que lo levantaron. Lo llevaron de nuevo a su celda, llamaron a los electricistas y les dijeron, háganlo bien. Lo intentaremos mañana de nuevo. Toda aquella noche Tadessa predicó en la prisión. ¿Qué otra cosa podían hacerle? Ya sabía cuál era su destino. Muero, todo acaba y voy al cielo. Él predicó y llegaron por él en la mañana siguiente ya reparado el aparato. E hicieron la misma rutina, los discursos, arrodillaron al pastor, le dieron un momento para entregarse a su Dios si quería, encendieron el interruptor. ¡Psst! Todas las luces volvieron a apagarse.
Lo desataron de los cables en medio del humo y le dijeron, ¡lárguese de aquí! No sabemos qué hacer con personas como usted. Conocí a Tadesa apenas horas después de aquello. Él iba subiendo a una colina lentamente y con dolor yo estaba en la cima cuando lo conocí y dije, Pastor Tadesa, represento a decenas de miles de cristianos americanos que conocen su difícil situación en Etiopía y estamos orando por ustedes. Él dijo, oh, gracias, Wes, y cuando vuelva allá, por favor, dígales que nosotros también oramos por ellos. Y le dije, claro que lo haré. Él siguió caminando y pensé, momento, ¿qué hace quien acaba de escapar a la muerte? Le hablé, le pregunté, ¿a dónde va? Y él dijo, no quieren saberlo. Y dijimos, sí queremos saberlo, ¿a dónde va? Y contestó, voy camino a predicar en un funeral. Alcancé al pastor. Me acerqué corriendo a ese hombre y dije, pero antes de que se vaya dijo que oran por nosotros. Cuando oran por nosotros en Occidente, ¿con respecto a qué oran por nosotros? El pastor Tadesa dijo, hermano, ya han visto que nuestro sufrimiento es grave y horrible, pero no se acerca siquiera al sufrimiento de ustedes. Le dije, ¿de verdad? ¿Puede explicarme? Y dijo, usted explíqueme. Aquí en Etiopía, con este tipo de presión, oramos durante todo el día, porque necesitamos a Dios en nuestra vida si queremos llegar vivos al anochecer. Pero me dicen que en América las cosas están bien, que aunque tienen las cosas en orden, es posible que un seguidor de Cristo no ore en todo el día, según sé. Y algunos incluso en toda la semana. ¿Eso es posible, Wes? Y le dije, sí, Tadesa, eso es posible. Él dijo, aquí arriesgamos la vida para reunirnos y tener comunión. Nos necesitamos unos a otros en el cuerpo de Cristo. Solo nos reunimos en los barrancos, entre las montañas, únicamente de noche, siempre y cuando no haya luna y esté muy oscuro. El riesgo lo vale porque nos necesitamos unos a otros. Dijo, pero supe que allá hay una iglesia casi en cada esquina en los Estados Unidos. Ustedes pueden asistir y son libres para adorar. Nadie entra y los arrastra hacia afuera. Nadie los golpea, pero me dicen que en un día soleado, muchos cristianos prefieren ir de, ¿cómo le dicen? ¿Día de campo? Que ir a la iglesia. Y yo dije, sí, tiene razón, hermano, eso también es cierto. Y él dijo, en mi iglesia teníamos un ejemplar de las Escrituras. Alguien lo encontró y entonces yo lo despedacé. Le dije, ¿en serio? ¿Lo despedazó? Él dijo, tenía que hacerlo, distribuí las páginas y mi congregación memorizó ese libro. No debían sorprendernos con él. Así que en los profundos valles en mitad de la noche, cuando estoy predicando digo, necesito Isaías 58. ¿Quién tiene Isaías 58? Y en la oscuridad Isaías 58 se levanta y yo oigo la palabra de Dios desde el corazón de alguien de mi congregación. Dijo, pero supe que en América incluso los no cristianos tienen Biblias que tienen cuantas quieren y los cristianos hasta 7 u 8. Y es posible que algunos pasen el día entero, aunque las tengan en las manos, sin leer esas escrituras. Y que algunos pasan de domingo a domingo sin abrirlas. ¿Es eso posible? Y finalmente dije, ¡basta! Tiene razón, tiene razón. Voy a decírselos y oren por nosotros. Unos años después cayó el régimen comunista. Y los templos le fueron devueltos, después de 17 años, a la iglesia. Y a pesar de todas las muertes acaecidas, al reunirse aquel primer domingo, para su sorpresa, no había espacio para todos. Durante la opresión, la iglesia creció su tamaño 5 veces. No había espacio para entrar. Fue un primer domingo sumamente confuso. Solo Dios hace eso. El domingo siguiente apenas tuvieron tiempo para poner el altavoz afuera de las iglesias, porque había muchas más personas sentadas en las colinas, afuera de la iglesia de las que podían entrar en ella, y si uno quería entrar y sentarse en la iglesia, tenía que llegar ahí 2 o 3 horas antes. Y la adoración espontánea al compartir lo que fue pasar por todo aquello fue sobrecogedora para ellos. Y Etiopía, debido a la opresión, se dispersó por todo Medio Oriente. Y ahora hay iglesias plantadas en todo Medio Oriente. Ellas son el canal al Medio Oriente, donde yo sostengo que el resto de la historia humana va a ser escrita. Apocalipsis 7. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, con palmas y vestidos de blanco. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas
y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Que Dios conceda que seamos dignos, entonces, de estar con ellos. Egypt is a country filled with ancient treasures, wonder, and history. It's also a desert, so it's hot. And its capital, Cairo, is densely populated with narrow, crowded streets. Oh, and the country is surrounded by some of the most volatile nations in the Middle East. Then, earlier this year, the government was overthrown amid civil resistance, demonstrations, and violence. To this day, Egypt is governed by their military, and the protests continue. Now, picture an entire group of people who eke out a living by collecting, sorting through, and storing the trash produced by this city of 20 million people. The metal, plastic, glass, and paper they collect can all be recycled for a few pennies, and a meal often consists of discarded food scraps and moldy bread. Some store the trash where they live. Others don't even have a home. They lack everything. And their identity as Christians means that they're shunned, even persecuted by the Islamic majority. Without basic education, hope, or someone to believe in them, it's unlikely that they'll ever experience life any other way. Maggie Gobrin, born into an upper-middle-class family, taught at the American University in Cairo, where Egypt's brightest could receive the best education in the country. But when her aunt, who had spent her life serving the poor, passed away, Maggie felt drawn to help fill the void that was left. The following Christmas, she visited a dump with gifts for the children. There she found them, sleeping amongst and inside the piles of rubbish. Resolving to do something about it, Maggie set up Stephen's Children, named after the first martyr. Their purpose? To seek and to love those at the very bottom of the social scale, the poorest of the poor. Stephen's Children takes a holistic approach to serving families all over Egypt with their spiritual, material, educational, physical, and social needs. They provide emergency relief, whether that's food, medical bills, or critical home repair. They also assist with education and job training. Stephen's Children has over 1,400 staff members, serving over 27,000 families weekly. They operate 80 community education centers, which offer medical clinics and outreach to mothers. Each center hosts a kindergarten where up to 600 children are cared for at any given time. Here, they get food, health checks, clothes, and a Christian education. Thousands of children have accepted Jesus as their Lord and Savior as a result of the ministry. Mama Maggie, as she is affectionately known, has been referred to as the Mother Teresa of Cairo, and sources indicate that Mama Maggie has been nominated for the Nobel Peace Prize at least 3 times. But every chance she gets, Maggie Gobrin points out the success of Stephen's Children and the efforts of its volunteers and donors is solely due to God's blessing on their work. Gracias. Gracias, Jesús. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres el Señor de la vida, el Rey de la eternidad. Mi alma magnifica al Señor, porque ha hecho grandes cosas por mí. Una bella mujer joven vendía carbón en medio de la calle estrecha. Vestía harapos y tiritaba. Cuando comenzamos a hablar me dijo, desde que murió mi esposo a nadie le importó. De sus ojos brotaron lágrimas y de los míos. Unos minutos después, su hermosa hija llegó de la escuela para relevar a su mamá, a fin de que pudiera ir a cuidar de sus otros 4 hijos. Estábamos en invierno
y los zapatos de la pequeña estaban rotos. La llevé a conseguir zapatos nuevos. Escogió unos muy bonitos y luego me dijo, ¿podrían ser en talla de adulto en lugar de estos? Dije que sí, pero ¿por qué? Dijo, mi madre no tiene zapatos. Y eso me impresionó. Volví a casa pensando que yo pude estar en el lugar de esa madre, que mis hijos pudieron ser los hijos de esa madre. Ya saben, no elegimos dónde nacemos, pero sí elegimos convertirnos en pecadores o en santos, en ser un don nadie o héroes. Si quieres ser un héroe, haz lo que Dios quiere que hagas. ¿Saben, cristianos, que Cristo nació en el Medio Oriente? Y de Egipto llamé a mi hijo, es lo que el profeta dijo. Y los cristianos en Egipto, ellos pagan el precio más alto por su fe. Egipto es la nación que ha enviado al cielo el mayor número de mártires en toda la historia. Tierra de lágrimas y sangre. Tierra de oraciones y de amor. Y yo soy un producto de esa tierra. Hace 25 años escuché mi difícil llamamiento y jamás me imaginé lo que llegaría a ver. El Señor Jesús me llevó paso a paso. El primer paso, Él me enseñó que todo aquel que lleva la fragancia de la eternidad tiene que experimentar el valle oscuro de la muerte. Para mí comenzó cuando perdí a mi luz de sol, a mi madre espiritual, quien me enseñó cómo orar en espíritu. Se entregó totalmente a leer la Biblia y a servir a los pobres durante toda su vida. Sentí el llamamiento a leer la Biblia, a comenzarla a leerla completa cada año, y lo hice con la gracia de Dios. Sentí que Dios exhalaba con su Espíritu Santo sobre mí. Y yo de la palabra me enamoré. Hoy dejamos una Biblia en cada hogar que visitamos. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. En dificultades extremas, llamo a Jesús. Jesús. El segundo paso fue venderlo todo y seguirlo, si en verdad quería ser su discípula. Siendo la hija menor de un doctor, gocé de una vida próspera. Dios me ha bendecido mucho. Siempre me gustó tener música, cantar, jugar, hacer deporte, viajar a Europa cada año para comprarme vestidos de moda, usar alhajas y... Realmente siempre me gustó vestir con elegancia. Y luego descubrí que la elegancia viene de adentro, que es amar. Y el verdadero amor es dar y perdonar. Dar hasta que duele. El perdón no es entre tú y el otro. El perdón es entre tú y Dios. Ante Él tú eres responsable. Daba clases en la Universidad Médica del Cairo. Tenía a los mejores estudiantes, a los más brillantes de la nación. Cuando Dios quiso ascenderme, dijo que dejara a los mejores, a los brillantes, y que fuera con los más pobres de los pobres.
En ese momento, yo no podía creerlo. Soy la menos indicada, la que menos encajaría ahí. Los demás rieron al enterarse. Porque soy a quien se le ha perdonado mucho, pero que ha amado poco. Creía haber decepcionado a Dios. ¿Cómo podría escoger a alguien como yo? Con la gracia de Dios lo dejé todo. Y lo encontré a Él, brillando, esperándome, con una corona de amor. ¿Acaso no nació Él en lugares semejantes? Es el momento en que uno muere a sus propios intereses, que uno descubre la belleza, el poder que hay en uno. Pero ¿quiénes son los más pobres? Son los niños. A fin de cuentas, fue un niño el que me habló, desde un montón de basura. Dijo, no me abandones. Los niños pobres están hambrientos, hambrientos cada día, cada comida, hambrientos cada hora. Están hambrientos de pan, pero también de aceptación y amor. Están desnudos, sin ropa, sin cobijo, pero también están desnudos de dignidad y esperanza. No tienen autoestima, ni autoimagen, ni autorrespeto. Cuando uno no tiene nada, Dios se convierte en el todo. Cuando toco a un niño pobre, estoy tocando a Jesús. Cuando escucho a un niño pobre, escucho el corazón de Dios latiendo por toda la humanidad. Un joven me dijo, mamá, estuve con usted en un campamento. Yo estaba a punto de quitarme la vida. No tenía madre. Y usted vino a mí y me dio un abrazo. Y me enseñó que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. En ese momento cambió mi vida entera. Jesús me dio un nuevo corazón, una nueva vida. Y ahora soy un empresario exitoso. Tengo mi propia empresa. Solo quiero que usted sea feliz y ore por mí. Entre ellos, precisamente el Creador se oculta. Hay misterio en los pobres. Hoy, con la gracia de Dios, edificamos una iglesia en el corazón de cada niño al que alcanzamos. En un país donde edificar una iglesia no siempre es posible. Cuando todo es difícil, abrazo a un niño. Primero, quisimos ayudarles a tener una vida mejor. Hoy, ellos nos ayudan a ser mejores personas. El tercer paso y el último es el más difícil de todo el llamamiento. Tener un corazón muy puro y llegar a conocer al Todopoderoso, al Altísimo. Así que comencé a dedicar un día por semana y luego 2, 3 días por mes y luego una semana cada 2 meses. Descubrí el completo silencio y entonces descubrí que el silencio es el secreto, que es el primer paso, que me muestra los tesoros. Estar en silencio es estar totalmente dentro de uno mismo.
No es sencillo. Pero ahí descubrimos el sabor de la eternidad. El reino está en nuestro interior. En el siglo III, San Antonio el Grande oyó el difícil llamamiento de venderlo todo y seguir a Jesús al desierto para vivir en completo silencio. Sucedió que 100,000 jóvenes lo siguieron al desierto. Se convirtió en el fundador de toda la vida monástica a lo largo de la historia. Aprendí que hay secretos en el silencio. Si tienen lápiz, por favor anoten lo que he aprendido. Acallen su cuerpo para escuchar sus palabras. Acallen su lengua para escuchar sus pensamientos. Acallen sus pensamientos para escuchar su corazón latir. Acallen su corazón para escuchar a su espíritu. Y si acallan su espíritu, escucharán al espíritu. Y es que en el silencio dejamos a muchos para estar con el único. Tal vez mi llamamiento se entienda mejor con esta historia. Había un anciano, todo hecho de sal, que caminaba por la orilla del océano. Una voz le preguntó: ¿quién eres tú? Él dijo: soy un hombre de sal. ¿Y tú quién eres? Y oyó que la voz le respondía: ven, acércate. Así que se acercó unos pasos y le dijo: ¿quién eres? Oyó: ven, acércate más. Cuando comenzó a tocar el agua, sus pies se disolvieron. Así que preguntó: ¿quién eres? Y volvió a oír: ven, acércate. Cuando lo hizo, se disolvió completamente. Entonces la pregunta: ¿quién eres? Y la respuesta: soy el océano. Realmente estamos en ti, Jesús. Una última cosa. Si Dios ha escogido a alguien como yo, créanme cuando digo que soy la más indigna de todos los presentes. Él obrará milagros en ustedes.